Bueno, ¿empezamos, padre? Empezamos, no sé si ya grabamos. Sí. Bueno, padre Germán Bovino, él va a empezar el módulo con la temática de la vocación, encargado de la vocación o de la pastoral vocacional, digamos. El seminario, sobre todo. La promoción de las vocaciones sacerdotales. Muy bien, muy bien. Así que él nos va a acompañar en estos 4 encuentros del mes de septiembre. Y bueno, el manejo queda en manos de Martita. Los que están en casa, si quieren hacer preguntas, levantan la mano y se les da la oportunidad de preguntar. Y bienvenidos a todos. Gracias por responder a este llamado, ¿no? Listo, hermano. Hasta luego. Bueno, me voy a quedar un poco quieto acá, si no mareo a los que están desde sus casas. Y si me desaparezco, que me voy a tomar un mate. Bueno, vamos a comenzar invocando a la Virgen, pidiéndole a ella que nos acompañe en esta noche. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bueno, me presento, soy el padre Germán Bovino, hace 4 años y 9 meses casi que soy sacerdote. Actualmente estoy en la parroquia del Carmen, acá en la Peatonal y La Rioja. Y como decía Alicia, soy promotor vocacional, por poner el título más corto. El obispo en su momento ya me había encargado de la promoción de las vocaciones sacerdotales y por eso también acompaño a la OVE y todo el camino previo al ingreso en el seminario. ¿Sí? Vamos a hablar en estos 4 encuentros sobre vocación. ¿Sí? Entonces, lo primero que yo les diría para que se lo anoten ustedes es cuáles son las ideas que a ustedes le han surgido a partir de este curso o qué es lo que ustedes quisieran encontrar en estos encuentros, ¿sí? ¿A qué preguntas quisieran que este encuentro responda? Bueno, el público es variado y tal vez cada uno está buscando algo distinto. Después me harán llegar esas cuestiones. Entonces, lo primero es eso, ¿qué quisieran o qué piensan que van a encontrar en estos encuentros? Y lo segundo es, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente al escuchar la palabra vocación? ¿Qué piensan cuando alguien habla de vocación? Siempre viene la vocación sagrada, consagrada, sea sacerdote o monjas. Sin embargo, lo va descubriendo la toda de vocaciones y haciendo su propio discernimiento para ver por dónde puede prestar el mejor servicio. Acá nos dicen que primero la vocación consagrada, pero bueno, hay un sentido más amplio. Parece el encuentro de catequesis de lo que dedican a nosotros. Claro. Acá, bueno, vocaciones llamadas, bueno, ahí vamos a ir. Sí, si alguno quiere intentar hablar, a ver. Dale, Gaby. La vocación es un llamado. Así es.
Bueno, vamos a ir al tema entonces. Yo después, no ahora, les voy a compartir. Adelante. Sí, sí. Dirección a 9 de julio. Ya sé. Les voy a compartir. Si lo pueden ver. Sí. Bueno, yo después les voy a pasar el link de este sitio donde van a encontrar todo el material. ¿Sí? Nos ahorramos un paso. Después les cuento bien cuál es un poco la estructura y la idea del sitio. Primero presentar como a grandes rasgos todos estos 4 encuentros, ¿sí? El primero hoy tiene como título el Evangelio de la Vocación, el segundo la cultura vocacional, el tercero la riqueza de las vocaciones en la Iglesia y el cuarto y último el discernimiento y el acompañamiento. Ese sería como el plan de los 4 encuentros. Lo primero, ¿por qué ese desarrollo? La idea es primero ver cómo la vocación es algo que forma parte de nuestra vida cristiana y no como un anexo, o como algo periférico. Lo segundo es que, así como el Evangelio se hace cultura, o debería hacerse cultura para poder enraizarse en la vida de todos, también la vocación tiene que transformarse en una cultura vocacional. Esto es algo que no es nuevo en la Iglesia. Ya Juan Pablo II en su momento, y a partir de ahí todo el desarrollo de la pastoral vocacional, ha insistido en esto de vocacionalizar la vida de la Iglesia, ¿sí? Lo tercero es que, bueno, en esto de vocacionalizar la vida de la Iglesia, descubrimos que la vocación no es solamente una cuestión de curas y monjas, sino que todos somos llamados y que cada vocación dentro de la Iglesia enriquece a todo el conjunto de la Iglesia. Y por último, que para poder discernir y vivir la vocación son necesarias estas 2 cosas, el discernimiento y el acompañamiento. De los que estamos acá, la idea es que en estos 4 encuentros no vamos a resolver la cuestión vocacional, ni de los presentes, ni de la Iglesia, pero sí lo que queremos es que tengamos elementos para pensar y contemplar, meditar la vocación en sí dentro de la Iglesia y también la propia, y algunos elementos que nos pueden ayudar, tal vez para anunciar o acompañar a nuestros hermanos en el camino vocacional, ¿sí? ¿Alguna pregunta con respecto a eso? ¿No? Fantástico. Bueno, vamos entonces a la primera parte. El Evangelio de la Vocación. Durante demasiado tiempo, tal vez en la misma iglesia, vimos la vocación como algo, pensé que hablaba, como algo que era propio de algunos, ¿sí? Los sacerdotes o los consagrados, las consagradas, y entonces, cuando uno decía vocación, automáticamente se pensaba en eso. Entonces, ¿tengo vocación o no tengo vocación? Es la pregunta, ¿no? Nos hemos acostumbrado a eso y en muchas prácticas pastorales todavía se sigue manteniendo eso. En el año 2020, el obispo había convocado un año vocacional que se extendió durante un trienio y recuerdo que, bueno, el objetivo de ese año vocacional era justamente redescubrir que todos somos llamados, en primer lugar, y después ir profundizando en esta riqueza de las vocaciones. Recuerdo que en Guadalupe, para la fiesta, durante el año vocacional, un cura predicando dice, bueno, estamos en el año vocacional porque miren, qué poquito que son los seminaristas y no hay curas, entonces el año vocacional es para que recen por los sacerdotes. No lo he hecho, perdón. Bueno, digo, incluso para los mismos sacerdotes y para
para muchos agentes pastorales, como que cuesta romper esa inercia en el modo de pensar la vocación. Ahora, si vamos al corazón de nuestra fe, de la revelación cristiana, la vocación es la forma propia de nuestra fe. ¿Sí? No sé si alguna vez lo habían pensado de esa manera. Vamos a ver cómo la vocación no es algo como de un segundo momento, sino que está en la raíz de lo que somos como cristianos, como seguidores de Jesús. Antes de llegar a todo eso, bueno, lo primero es vocación. La palabra vocación, sabemos que viene del latín vocatio, vocazione, y significa la acción de llamar, ¿sí? Desde la fe decimos, esta acción de llamar viene de Dios, ¿no? Que llama a una persona o a una comunidad para algo concreto, ¿sí? Entonces, ante todo, vocación en un sentido más propio, refiere al llamado. Y digo, de una persona o comunidad, porque también la iglesia es misterio de vocación, dice Juan Pablo II. ¿Sí? La eclesía es la asamblea de los que son convocados, es decir, llamados en común. ¿Sí? Por eso en la iglesia somos una convocación. Y nadie puede pensar, reflexionar o discernir la vocación personal como algo aislado, ¿no? Jesucito y yo y nada más. ¿Sí? La dimensión eclesial también atraviesa toda nuestra vida de fe. Porque a Jesús se le ocurrió llamarnos en iglesia, ¿no? No de manera aislada. Ahora, si Dios puede llamar, y de hecho llama, no solamente a las personas, sino a la comunidad, a la iglesia, descubrimos que en el querigma, que es el primer anuncio, el anuncio fundamental, también se esconde esta dimensión vocacional. ¿Sí? Si les digo querigma o anuncio fundamental, ¿de qué estamos hablando? No. El primer llamado, el primer anuncio, si uno dice, bueno, lo fundamental de la revelación y del anuncio de salvación, ¿qué es? Que Dios es Padre y nos ama y ha entregado a su Hijo para nuestra salvación y que derramando su Espíritu nos hace partícipe de su misma vida. ¿Sí? El primer anuncio es que Dios Padre nos ama, ha entregado a su Hijo para nuestra salvación, ha derramado su Espíritu para que participemos de su misma vida divina. De mil maneras lo podemos encontrar en los Hechos de los Apóstoles. Pedro lo anuncia también así de manera sintética. ¿Cuál es por qué refiero a ese anuncio fundamental? Para reforzar esta idea de que el llamado está en el corazón de lo que creemos. ¿Sí? Claro, en el credo no decimos, creo que soy llamado. No lo digo así, explícito. Pero si Dios me ama, ahí se esconde esta vocación, este llamado. ¿Sí? El padre Amedeo Sensini dice, el que es eternamente amante es eternamente llamante. Después le voy a compartir algo de Sensini. Esto es, el corazón de nuestra fe esconde un llamado. Y ese llamado tiene estas tres características o estas tres dimensiones, ¿no? que estaban en el título de estos encuentros, ¿no? La vocación es llamada, respuesta y misión. Y vamos a tratar de ver en los distintos encuentros esta realidad, llamada, respuesta y misión. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Simplemente para a ver cómo hacemos. Yo le voy a compartir el sitio web ahora, pero no chusmeen tanto. Porque si no, se me van a distraer.
Ahí está en el grupo de WhatsApp, lo envié y lo voy a compartir también acá para que lo puedan ver. Perdón, yo recién llego. Sí. ¿Incorporado al grupito ese o todavía no, padre? ¿Usted estaba inscripto? Bien, bueno, después lo agregamos. En la página dice que ya no se puede entrar más en vivo. No, no sé, Bien. yo no. Bueno, después Pero bueno, calculé que era un problema después se lo... de alguien que quería entrar de algo como que Después lo comparto. Gracias. Bueno, dentro de la primera parte, que era el Evangelio de la Vocación, van a ver un texto que es el que yo estoy marcando acá, que es como una síntesis, tomando textos del documento de Aparecida, para decir de un modo esto del Evangelio de la Vocación, ¿sí? ¿Por qué tomó Aparecida? Porque lo dice clarito y lindo. Los obispos en 2007 se habían reunido en Aparecida, Brasil, los obispos de Latinoamérica y del Caribe, y como fruto de ese encuentro, guiado por el magisterio del Papa Benedicto, salió este documento. En la comisión redactora estaba el entonces cardenal Bergoglio, y Francisco, ya cuando en 2013 viene a Brasil para la Jornada Mundial de la Juventud, él dice: Aparecida es el presente de la Iglesia en América Latina, ¿sí? Ya pasaron unos cuantos años. Pero bueno, lo dice, hay todo un capítulo dedicado a la vocación a la santidad, ¿sí? La vocación de los discípulos misioneros, que es el capítulo 4. Yo le decía, en el corazón del querigma está este llamado. ¿A qué? A vivir la misma vida divina, a la santidad. ¿Por qué? Porque Dios ha querido manifestarse, ha querido revelarse para que nosotros entremos a formar parte de su familia, vivamos su misma vida. ¿Qué dice Aparecida? Que los discípulos misioneros están llamados a la santidad. Es Cristo con quien se han encontrado quien tiene la iniciativa, quien los llama. Y la vinculación con Cristo que nace de ese encuentro es para el discípulo participación de la vida salida de las entrañas del Padre. Es formarse para asumir su mismo estilo de vida y sus mismas motivaciones, correr su misma suerte y hacerse cargo de su misión de hacer nuevas todas las cosas. ¿Qué número es ese, padre? 131 de Aparecida. Es decir, el encuentro con Jesús es el momento fundacional de la vida cristiana. ¿Se acuerdan lo de Benedicto en Deus Caritas Est? Él dice: nadie empieza a ser cristiano por una buena idea o una cuestión ética, sino porque se ha encontrado con Jesucristo y eso le da una nueva orientación a su vida, ¿sí? Hay un hecho, un acontecimiento en la vida que hace surgir algo nuevo, que es el hombre cristiano, ¿sí? Entonces, de ese encuentro que surge, de ese llamado al encuentro con Jesús, la participación en la vida divina y la configuración con Cristo. Asumir sus mismos sentimientos, su misma vida, hacerse cargo de la misma misión de Jesús. Ese encuentro con Jesús busca una respuesta, dice Aparecida, una respuesta libre y consciente del discípulo que lo compromete a entregarse al mismo Jesucristo. Así, por el Espíritu dado por el Padre, identifica al discípulo con Jesús, camino, verdad y vida. El encuentro, ese primer encuentro con Jesús, nos reclama una respuesta que nos identifica por el Espíritu con Jesús. Y sigue diciendo Aparecida: al llamar a los discípulos para que los sigan, les da un encargo muy preciso: anunciar el Evangelio del Reino a todas las naciones. Por esto, todo discípulo es misionero, pues Jesús lo hace partícipe de su misión, al mismo tiempo que lo vincula a él como amigo y hermano. Cumplir con este encargo no es una tarea opcional, sino parte integrante de la identidad cristiana.
porque es la extensión testimonial de la vocación misma. Todo discípulo es misionero porque Jesús lo hace partícipe de su misma misión al mismo tiempo que lo vincula como hermano y amigo. ¿Sí? Adelante. Entonces, en la vida cristiana se da esto. Por el encuentro con Jesús, somos unidos a Él como hermano y amigo, y Él nos hace al mismo tiempo partícipe de su misión. Si prestaron atención, en esos párrafos encontramos estos tres elementos de los que les hablaba, ¿no? Llamada, respuesta y misión. ¿Sí? Adelante. No, por ahí uno en la vida cotidiana, en lo más mundano, digamos, vocación, por ahí uno interpreta cuando hablamos de vocación, ¿qué vocación tenés o qué haces? O sea, se refiere más a lo que estudió, la profesión, a veces, ¿no es cierto?, llevando a ese ámbito. Pero yo acá como que creo que la vocación por ahí es un llamado, no algo que yo estoy buscando, no sé cómo decir. O sea, me están llamando para esto, que yo tengo que dar respuesta. En cambio, por ahí uno asocia a veces que la vocación es algo que yo mismo. Claro, algo que yo lo tengo ya incorporado, mío, nato, algo así. No algo que me están llamando y yo debo dar respuesta. Eso estoy notando como diferencia, digamos, que la gran diferencia y la iniciativa siempre claro. No sé si ustedes escuchan algo cuando alguien habla. A ver, los que están en sus casas. Se escucha un poquito distorsionado, pero se Bien. escucha. Bueno, yo voy a tratar de hacer de mediador. Bueno, lo que nos decían acá es que está esta idea de que la vocación es algo que está en mí, como algo que sí, algo innato o algo que está en mí, y ve como novedad esto del llamado que viene de fuera, la iniciativa de Dios, y que me demanda una respuesta. Bueno, hoy, ¿qué pasa en la vida corriente y aún dentro de la iglesia y de nuestra institución educativa, lo que sea? No, vocación se piensa solamente como una cuestión de desarrollo personal, no sé. En muchos ámbitos se ha borrado la cuestión vocacional, ¿no? Uno ve cómo, por cuestiones a veces políticas, ¿no? En algunas profesiones que tradicionalmente hablábamos de vocación ya no se habla más, ¿no? La docencia no es una vocación. O la medicina, la enfermería. Es decir, ¿por qué? Porque, claro, si es vocación, entonces debería tener como algo de gratuito, de espontáneo, y bueno, por una cuestión política muchas veces se borra. Pero aún cuando en las escuelas, no sé, los chicos llegan más o menos a 5º año, orientación vocacional. ¿Quién hace la orientación vocacional? La psicopedagoga. No tengo nada en contra de las psicopedagogas, pero la dimensión religiosa, aún dentro de nuestras propias comunidades, no está. O, por ejemplo, en las familias, en la catequesis, entre nosotros. Esta referencia a Dios para la propia vida falta. Pero aún en este momento, tal vez hacer hincapié en algo más. Es que la vocación es parte del llamado de Dios. Pero, a ver, del llamado de Dios a todos. Y en todo momento de nuestra vida. Porque también uno podría detenerse, bueno, la cuestión vocacional es más o menos para los jóvenes, en una edad que tienen que decidir si se casan, si entran al seminario, qué sé yo, o qué van a estudiar. Ay, yo tengo 80 años, ¿qué hago? No tengo más vocación. Bueno, la vocación se puede decir de distintas maneras, es cierto. Y vamos a ir como tratando de profundizar en eso, ¿sí? ¿Alguna pregunta desde la casa? A mí me llegó para unirme en el grupo de WhatsApp. Bien, ahora después se lo mandamos entonces al link. Muy bien. Vamos a hacer una actividad entonces. La primera. La idea es que puedan escribir, redactar un texto como para un mensaje de WhatsApp o para una publicación en las redes sociales, los más jóvenes, ¿sí?
Los amigos que sea. WhatsApp. Ahí. No, escríbanlo en el papel, no hace falta que... Pero la idea es por lo sintético, ¿no? Bueno, ¿cómo ustedes anunciarían este querigma, el primer anuncio, ¿sí? Decíamos que el primer anuncio de la fe, ¿cuál es? Que Dios nos ama, que ha entregado a su Hijo para darnos la salvación, para derramar su Espíritu en nosotros y que podamos participar de su misma vida, ¿sí? Eso se puede decir de 1000 maneras. Es la santidad. Es llamado a la santidad, sí. O a la vida cristiana, o lo que ustedes quieran. Bueno, ¿cómo dirían en una breve frase, como para un texto de WhatsApp, o para una publicación, no sé, una historia en las redes, ese corazón del mensaje evangélico, pero que incluya explícitamente lo vocacional? ¿Se entiende? Más o menos. ¿No? Por las caras veo que no. Es decir, diciéndoselo a alguien, podemos pensar en alguien concreto. No sé, quiero que mi sobrino, que está en cualquiera, sepa, o no sé, o al grupo juvenil, o a mi, no sé. Pueden pensar a quién se lo dirían. Entonces, bueno, ¿cómo le digo yo? En clave vocacional, hablando explícitamente del llamado de Dios, de la vocación, lo fundamental de la fe. Es decir, no, Dios te puede estar llamando al sacerdocio, al matrimonio, no, eso no. Lo fundamental de la fe que veíamos antes en clave vocación. Hagan lo que puedan. ¿Sí? Cortito. Le tienen que decir a alguien el llamado que Dios les hace. Dios te llama solo, no, esfuércense un poquito más. ¿Sí? Tenemos que pensar en el contexto, o sea, no sé, algo concreto. ¿Te ayuda? Muy bien, Ali. Ahora vamos a compartir. Necesitaría. Bueno, ahí le mandé ya por mensaje el sitio. Bueno, ¿alguien se anima a compartir? Fuerte, así escuchan. Desde el primer llamado de Dios a tu vocación, ¿qué le respondes al Señor en tu camino hacia Él? Bien, formulado como pregunta. Sí.
Acá le dice, Dios te ama desde siempre y por siempre, eres su Hijo y se entregó por vos en Jesucristo para que compartas su vida eternamente. A ver, la juventud. Perdón, tengo que crear nuevo contacto, ¿verdad? Sí, si quiere, pero ahí tiene, en el link que le mandé está toda la información. Si usted entra al link. ¿Cómo? Ah, bueno. Después lo reenviamos entonces al final. Bueno, a ver. El llamado de Dios está presente en todos los ámbitos de nuestra vida. El llamado de Dios está presente en todos los ámbitos de nuestra vida. Puede ser. Es muy... Tal vez muy amplio. Pero también podemos... la vocación al servicio de la Iglesia de Dios se puede dar en todo. Sí, sí, eso sí. Desde ser mamá o papá, en cualquiera de las profesiones. A ver. Dios te está llamando para esta misión de voluntad. En respuesta, te sugiero que te enfoques en la misión en concreto para discernir tu fe. Bien. Vamos a ver. Debemos integrar, porque nosotros mismos decíamos integrar. Claro. Desde la eternidad, es llamado siempre para ser feliz, siempre. Está bueno. Llamado para ser feliz. No sé si respondió la consigna. Bueno. Hay un plan, un camino que tiene el nombre, ese camino que te lleva a la felicidad plena, camino que nace en el encuentro con el mejor, amor infinito de Dios, ese Dios que envió a su Hijo por mí. Está bueno. Hay un plan. La primera oración, así que les resumo a los que están. Hay un plan, un camino que tiene tu nombre. Hay un plan, un camino que tiene tu nombre. Son más de redes sociales, ¿viste? Nosotros... Se dedican a eso, se dedican a eso. Bueno, el ejercicio podemos después ir renovándolo a medida que vamos haciendo o recorriendo estos encuentros. Lo importante es que nos puede ayudar a masticar, a meditar un poco más lo que vamos escuchando, ¿sí? Para que no quede solamente como una idea, sino que el esfuerzo de tener que decírselo a alguien siempre ayuda como a incorporarlo o interiorizar, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a la segunda parte del encuentro. Creo que voy más apurado de lo que pensaba. Ahora, sí, pregunte. Porque nosotros hablamos desde Dios porque estamos de este lado. Ajá. Pero no todo el mundo está de este lado. No todos tienen la misma fe, pueden creer, pero no de la misma manera que uno va madurando con el correr. No sé cómo sería, digamos, desde la vocación que tiene, como uno meterse en uno, meter a Dios, para que se ahonde en esa fe y esa vocación, no sea una vocación, si bien profesional de cualquier tipo, pero que vaya Cristo a la par nuestro. ¿Cómo se hace para encauzar? ¿Cómo anunciar esto a los que no tienen fe, digamos? Exacto. Bien. Bueno, ahí está el punto. Claro, el tema es, en este primer encuentro, es darnos cuenta que es una cuestión, no que los que no tienen fe no tienen vocación, sino que en el anuncio de la fe se esconde la vocación. Claro. ¿Sí? O sea, Respondés a tu vocación. claro, tu llamado, porque, claro, uno puede decir en un sentido amplio, lo que pasa es que, ¿cuál es el drama de la cultura? Es que uno habla de vocación sin considerar que haya alguien que llame. Entonces, ¿cómo va a haber un llamado sin alguien que llame? Ahora, porque a mí me gusta, pero bueno, no porque atrás. claro, pero por eso no sería vocación, propiamente. Si vamos a la raíz de la palabra y del sentido de las cosas,
Para que haya un llamado tiene que haber alguien que llame. Puede salir el llamado del interior de la naturaleza, no sé, de dónde. Bueno, pero si hay algo o alguien que llama, uno tiene que ser capaz de entrar en diálogo con ese que llama. Ahora vamos a ir a eso. ¿Sí? La segunda parte. Igual no lo pueden dar. Sí. Dios, hermano, que es súper inteligente y va a encontrar, o sea, realmente la forma. Y es Sí. el llamado. Por eso, todos somos llamados. No, pero quiero decir, el llamado era a una vocación religiosa. Pero el llamado es. ¿Qué te queda amplio? Por eso. ¿Podemos decir desde el bautismo estamos llamados o de antes? No, desde desarrollar como dijo. ¡Qué drama! Bueno, vamos a ver. Anótense, se están despertando. María Fernanda. Dale, Fer. No, a todos, yo comparto simplemente que para mí el primer llamado es a ser hijos de Dios, a reconocernos como hijos de Dios. Pues por ahí lo que sucede es que nos olvidamos de ese eje central, de reconocernos como hijos y llamados a ser hijos, ¿no? Hijos en el Hijo. Y por ahí confundimos un poco el tema de llamado con una profesión, de la vocación con una profesión. Yo había puesto que me mataste cuando dijiste la palabra escueto, viste que yo para los escuetos no lo soy, y quería compartir que para mí este anuncio breve escueto sería: Dios, que es amor derramado, necesita de tu corazón para realizar su proyecto. Yo creo que... Ay, espérame porque no te escuchan los que están lejos y los que están cerca tampoco. Ella dice, la primera vocación es el llamado a ser hijos de Dios, a vivir como hijos de Dios, ¿sí? Su frase era... Dios, que la anoto. Dale. Dios, que es amor derramado. Ay, muy bien, memoria. Dios, que es amor derramado, necesita de tu corazón. Necesita de tu corazón para realizar su proyecto. Para realizar su proyecto. ¿Sí? Vamos a ir ahora a ver, a considerar la vocación en la Sagrada Escritura. ¿Sí? En la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque ahí encontramos como una de las fuentes de nuestra fe, junto con la tradición de la Iglesia, y vamos a poder ver las características propias de lo que nosotros, cristianos, entendemos por vocación. ¿Sí? Segunda actividad del día, un ratito para hacer una lista de pasajes bíblicos sobre vocación. Pueden dividir tipo en dos columnas, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. No escriban la cita. No, obviamente. No. Si fuéramos evangélicos. No. Pasajes que ustedes recuerden y que relacionen a la vocación del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Cómo? Hacerlo ya. Sí. Tiempo en el aire. Dejen que surjan, del Antiguo y del Nuevo Testamento. No. Memoria. Pasajes vocacionales o textos relacionados a la vocación. Vocación como llamado. Vocación. Vamos, piensen, recuerden.
Debe poner música para... Música dramática. Claro, o de música de gimnasio, así se acelera y responden más rápido. Puede ser. Algunas ayuditas, los profetas, patriarcas. Bueno, los que se acuerdan, sí. Jesús. O pueden ser algunos, si se acuerdan, algún texto, no sé, de San Pablo, de los Hechos de los Apóstoles. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Textos de llamado. En el Éxodo, el llamado de Dios a Moisés. Muy bien. Gracias, Gaby, pero me estás spoileando la... Te estás soplando. Muy bien, Ali está escribiendo. Acá se están copiando todo lo que escribe Ali. Sí. Negociamos, ¿no? ¿Podrían escribir alguno al menos? Sí. Dos y dos. Bueno, vamos a hacer así. ¿Cuántos son? 3, 6, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Bueno, sí, tenemos tiempo. Sin repetir y sin soplar. Cada uno tiene que decir uno. Ah, bueno, a ver. Esperen. Estamos, en casa también estamos para... Bueno, Ali ya puso un montón, así que está eximida de decirlo ahora. Estela, muy bien, bueno, Estela habla del llamado de Dios en la carta a los Corintios. A ver, los que están en sus casas, si alguien más quiere compartir alguno. ¿Uno o A ver. uno solo? No desconfíen, no desconfíen. A ver. ¿Uno solo? Uno solo. Jeremías. Jeremías, la vocación de Jeremías. Muy bien. ¿Alguien más? Gaby ya dijo el Éxodo. Sí. Vamos a tomarle esa. ¿Por acá? María. María y Gabriel, muy bien. En las redes sean pescadores de hombres. Sean pescadores de hombres, anda buscando otro, Alejandro. Era la de ayer. Dios lo hizo viendo a su hijo. Muy bien. Interesante, Sari Luz. ¿Cómo me ha dicho usted? La parábola de los talentos. Puede ser. El Génesis. Puede ser. Que se multipliquen. Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra. Uno cada uno, pues si no después. La samaritana. A ver, ¿alguien más? ¿Cuál? Ruth. Y puse, bueno, de papá de que me digo, pero creo que estoy en
Esa era la parte. Uno, pues si no me queda así. Yo puse el llamado a Abraham. Llamado a Abraham. Eso. Muy bien. ¿Alguien más que no haya dicho? Son dos de nuevo que no sé si están bien, pero para mí, A ver. ¿no? O al menos nos dieron a conocer que fueron llamados. Cuando Isabel le dice a María que su hijo saltó de alegría en el vientre al escuchar el saludo de María. Podría ser. Es como que, o sea, ya Juan el Bautista. El encuentro, en el encuentro. Sí, es el encuentro, pero ya es una especie de que, si tomamos en cuenta que desde la eternidad ya somos llamados por Dios, es desde antes. Y también cuando María recibe el anuncio del ángel. El anuncio era antes. Eso sí, esos dos. O sea, llamado a preparar el camino de Jesús. ¿En qué? ¿De Juan el Bautista? Ah, claro. Sí, preparen. Sí, muy bien. No es tan de boca. ¿Cómo? Ese pan se tome como la distintas bocas. No, ya estoy divagando. Eso lo dijo. Bueno, saqueo. Puede ser saqueo. Bueno, acá leo lo que había puesto Ali. Adán y Eva, Jacob, Abraham, Moisés, Elías, Eliseo, Saúl, David, los reyes y profetas, la Virgen Juan el Bautista, los apóstoles, el joven rico, San Pablo. Bueno, ahora vamos a ir, es como para bucear un poco en el universo de la escritura. Vamos a ver, porque hay pasajes que, claro, en un sentido amplísimo podríamos ver algo vocacional. Pero vamos a concentrar la mirada en los textos que son propiamente vocacionales, ¿no? Que tienen los elementos propios de un llamado que eran los que decíamos antes. ¿Cuáles eran? Los elementos que llamada, respuesta y misión, ¿sí? Le vamos a sumar algo más a eso. En el llamado vamos a ver ahora que esconde como dos elementos más, ¿sí? Si tuviera un pizarrón a mano, lo... No. Pero tengo. ¿Sí? Entonces, llamado, respuesta y misión. Vamos a usar esas tres categorías como para leer, bueno, los textos propiamente, ¿sí? Bueno, lo primero es que la vocación en la Sagrada Escritura es algo tan importante que ha marcado la historia del pueblo de Israel, ¿sí? Y en los textos vocacionales, o en la realidad de la vocación en la Sagrada Escritura, descubrimos algo que es tanto de Dios como nuestro, ¿sí? La vocación en sí nos revela la verdad de Dios, pero también la verdad del corazón humano, ¿sí? ¿Y por qué descubrimos esto? Porque nosotros estamos acostumbrados a la revelación cristiana. Esto es teología fundamental, ¿sí? Tal vez no es tanto de... estaría como para charlar un montón. ¿Qué es lo que distingue nuestra fe de cualquier religión? Que la fe cristiana se basa en que Dios ha querido revelarse, ha querido manifestarse. Cualquier religión es la búsqueda humana por alcanzar lo divino, lo trascendente. El misterio de nuestra salvación es que el mismo Dios ha querido abajarse, ha querido revelarse para darnos la salvación. Ese movimiento descendente de Dios haciéndose uno de nosotros, hasta el punto de hacerse uno de nosotros, es el inicio de ese diálogo, es el llamado para entrar en diálogo con nosotros. Nosotros no creemos en una energía abstracta, impersonal, sino en un Dios que es personal, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y como ser relacional puede dialogar con el hombre.
nosotros somos imagen y semejanza de Dios y podemos entrar en diálogo con el mismo Dios. Eso a lo que estamos tan acostumbrados es el fundamento primero de nuestra fe. Si Dios no fuera un ser personal y relacional, no podríamos decir nada de lo que decimos de Él. ¿Por qué? Porque no se nos hubiera manifestado. O bien, lo nuestro sería solamente elucubración humana. Vamos a ir a la Sagrada Escritura que, por la fe, afirmamos que no es solamente texto humano, sino que ha sido inspirado por Dios y contiene, la Sagrada Escritura, lo fundamental, lo necesario de esa revelación. ¿Sí? En la historia Dios se fue revelando y después de toda esa historia de revelación de salvación, algunas cosas han quedado escritas en la Sagrada Escritura. Digo algunas cosas porque no es que iban anotando día, ¿sí? Y lo que está escrito contiene la verdad que necesitamos creer para salvar, ¿sí? Bueno, los momentos o los pasajes bíblicos de vocación son fundamentales en la historia de la salvación. Por ejemplo, el de Moisés. En la zarza Dios le habla a Moisés, se le revela como el Dios de sus padres y lo manda ¿a qué? A liberar al pueblo. Eso marca un antes y un después en la historia del pueblo de Israel. ¿Sí? Bueno, vamos a ver, en primer lugar, las vocaciones y misiones en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Si alguno está siguiendo el cosito en el sitio, están estos textos. ¿Sí? Lo que no me iba a poner a hacer un tratado de vocación en la Biblia, porque no me da ni la cabeza ni el tiempo. Entonces lo que hice fue tomar del vocabulario bíblico de León Dufour, que es un libro bastante viejito, que es como una especie de diccionario bíblico. Está después escrito vocabulario bíblico. Tomé de ahí la voz, vocación, y entonces hace esta presentación que vamos a compartir ahora, ¿sí? Tienen todo el texto después ahí para que lo puedan leer y lo tienen también para descargarlo en PDF si quieren y lo imprimen como hice yo. ¿Sí? ¿Qué dice esa síntesis? Bueno, en cuanto a las vocaciones y misiones en el Antiguo Testamento. Tenés que tomar un poco de agua. Lo primero es que todos los pasajes de vocación tienen por objeto una misión. Es decir, si Dios llama, es para enviar a algo concreto. ¿Sí? No llama por llamar. ¿Sí? Si Dios llama, es para enviar o para dar una misión concreta. Abraham, Moisés, Amós, Isaías, Jeremías, Ezequiel, a todos les repite la misma orden. Ve, ¿no? Ve a hacer tal cosa. ¿Sí? Ve a liberar a mi pueblo, ve a anunciar mi palabra. Digamos, para el Antiguo Testamento, el llamado está en orden a una misión. ¿Sí? Ahora, esa misión, ese llamamiento tiene entonces, en el principio, una elección de Dios. Dios elige a uno, lo llama, entonces en el origen está la elección, y en el fin de esa vocación está la voluntad concreta, o sea, lo que tiene que hacer el llamado, el elegido. ¿Sí? Ahora, ese llamado supone la transformación de la persona. Y eso es un elemento más, ¿sí? Es decir, aquel que es llamado experimenta una transformación de sí mismo, de su persona. Que porque hace algo nuevo, Dios con él, o porque en esa misión lo constituye con un nuevo rol para la comunidad o para el pueblo, ¿sí? ¿Eso en general o en el Antiguo Testamento? Lo vamos a ver primero en el Antiguo, después vamos a ver Bueno, en el estoy Nuevo. llevando a la primera llamada que tenemos todos. Bueno, sí. Entonces, lo que vemos en el Antiguo Testamento es que en los pasajes de llamado se da una configuración nueva de la persona, porque el llamado es al corazón de la persona para esa misión, pero hay algo nuevo. ¿Recuerdan algún signo, algún gesto
algo, algún elemento en la Sagrada Escritura que muestre ese cambio que produce el llamado o la misión? Algo concreto en la Escritura. Cuando hay un signo o un elemento de la Sagrada Escritura que indica ese cambio en la persona a partir del llamado. ¿El Evangelio del Pescador de Hombres? ¿Qué cosa? No. San Pablo, para Dios, Pablo. cuenta que perseguía a los cristianos y ¿Pero cuál es el signo? Ah, el signo. Un elemento, un signo que muestre el cambio. Ah, ¿Mm? la aparición de Jesús. No, No. cuando le quitan, Bueno, puede ser. Cuando se le caen las escamas de los ojos a Pablo, puede ser. Signo. sí. Empieza a ver. ¿Qué otro signo? La brasa en el... En Isaías, la brasa que purifica. Sí. ¿Sí? Se toma la brasa del altar, la pone en la boca el serafín, no me acuerdo qué era, y lo purifica para la misión. Sí. Samuel, cuando lo va a buscar a David, que lo unge para que sea rey. Sí. El bautismo del eunuco, bueno, es todo bautismo. Pero hay algo que es más común, que lo vemos tanto en la Escritura como en la vida de la Iglesia, y es el cambio de nombre. Ah, ¿Sí? Primero, el hecho de que Dios llame por el propio nombre habla de que ese llamado no va al montón, sino que va a la persona concreta. ¿Sí? Bueno, primero eso, ¿no? El nombre en la Sagrada Escritura es la persona. Por eso el nombre de Dios no se pronuncia. ¿Sí? Porque uno no puede dominar. Si uno puede nombrar algo en la Sagrada Escritura para el hombre antiguo, lo domina. Sí, por eso Dios le dice a Adán que le ponga nombre a las cosas. Pero a Dios no se le puede poner un nombre, aunque Él lo revele, no se lo puede nombrar, porque no podemos dominar. El nombre es la cosa en sí misma, claro. Ahora, lo que hace Dios con algunos es cambiarle el nombre. ¿Sí? Jacob, Israel, Abraham, Simón, Pedro, Pablo, que primero se lo nombra como Saulo y después Pablo. Y en la vida de la Iglesia, digo, es un signo de ese cambio, de esa transformación que se da en el llamado. En la vida de la Iglesia, el Papa. en el bautismo, ¿sí? No, no, digo con respecto al nombre. En el bautismo, en la antigüedad, ¿qué hacían? Se ponían nombres cristianos. Bueno, en la primera iglesia no había nombres cristianos, eran los primeros nombres, ¿no? Pero después es la opción por un nombre que tenga raíz cristiana. En la vida religiosa, ¿no? Sí, las hermanas. Las hermanas. ¿Cómo? Claro. El Papa también. Muy bien. Bueno, ese cambio de nombre es signo de una nueva misión o una nueva identidad. ¿Sí? Muy bien. Volvemos entonces al Antiguo Testamento. Entonces decíamos, este llamado... Uy, ya son las 9. Ah, 9:30, perdón. Se me fue. Este llamado, que sea la persona concreta que produce un cambio en la persona y que tiene como horizonte una misión, demanda la respuesta de aquel que es llamado. Esa respuesta vemos en la Sagrada Escritura que a veces es instantánea. ¿Sí? Dios llama y el llamado... No, pero déjame pañal. No te vuelvas para allá. Y Tenés mucha pichín. ¿cuál es? Acá. Perdón, aquí. A veces la respuesta es instantánea,
¿sí? Por ejemplo, Abraham sale de tu tierra, qué sé yo, ve a donde yo te indicaré. Bueno, Abraham junta sus cosas, sale con Sarai en ese momento, y va. Pero también encontramos otros llamados que el que es llamado no responde enseguida, ¿no? Hay como una resistencia a la respuesta. ¿Y esto por qué? Porque el llamado saca del lugar, ¿sí? El llamado pone aparte a la persona, lo hace distinto. Sí. El llamado no es a la conversión. Si responde porque no es una conversión. Sí. El llamado, por ejemplo. Sí, sí. En este sentido amplio de que hablamos de la vocación, uno podría decir vocación y conversión van juntos. Claro, la respuesta sí. Porque la conversión justamente es el volverse hacia Dios, que llama. ¿Sí? Agustín es el que se convirtió después, a lo mejor del llamado o no. Después vamos a hablar de los santos. Sí. ¿Puede ser muy Jonás en el Antiguo Testamento? Jonás, fantástico. Me encanta Jonás. Jonás no responde. Claro, veo, Jonás recibe el llamado, anda a predicar a Nínive. Se va para el otro lado, Jonás. Se sube al barco, tormenta, lo tiran al mar, se lo traga el pescado lo escupen en la playa. Anda Jonás, allá fue Jonás, predicó, se ofendió después porque Dios no destruyó la ciudad. Incluso en todo ese periplo, Jonás no es que dice, sí, mi señor, qué sé yo, por amor te respondo. No, lo hace como hasta obligado. ¿Por qué? Porque la vocación supone ese cambio, esa transformación personal, pero que pone aparte e incluso hace del llamado como un extraño dentro de los demás, ¿no? Jeremías, ¿no? No me va a salir, por eso lo busco. No. Paciencia. Tú me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir. Me has forzado y has prevalecido. Soy motivo de risa todo el día, todos se burlan de mí. Cada vez que hablo es para gritar, para clamar violencia, devastación. Porque la palabra del Señor es para mí oprobio y afrenta todo el día. Entonces dije, no voy a mencionar más tu nombre, pero había en mi corazón como un fuego abrasador encerrado en mis huesos. Me esforzaba por contenerlo, pero no podía. No es que uno responde al llamado de Dios y todo fantástico, campo abierto, todo libre, sin problemas. No. Esa existencia aparte es parte de esa transformación que supone el llamado. Ahora, no todos los que son instrumento de Dios en el Antiguo Testamento reciben ese llamado. Hay un montón de personas que son instrumentos de Dios, pero no hay un llamado directo, así. No se da esto de llamado, respuesta, misión. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, los reyes. Los reyes no son todos llamados así, de este modo. O no todos los profetas, los sacerdotes. Los sacerdotes, ¿por qué eran sacerdotes? Porque eran de la tribu de Leví. Eran aaronitas o levitas. ¿Sí? Entonces no había ese diálogo entre Dios, no encontramos en la Sagrada Escritura ese diálogo uno a uno entre Dios y el llamado. Me apuro un poquito, así nos queda algo de tiempo al final. ¿Sí? Decíamos que la iglesia es la asamblea de los convocados. ¿Sí? Eso significa iglesia. Entonces la pregunta podría ser, ¿puede Dios llamar no solamente a una persona, sino a una comunidad, a un pueblo? Sí. ¿A qué pueblo llamó primero? A Israel, claro. No lo hizo directamente, lo hizo a través de sus intermediarios, como por ejemplo Moisés. Muy bien.
En Israel vemos todos los elementos propios de una vocación, ¿sí? La alianza que establece Dios con su pueblo a través de Moisés, ¿sí? Se basa en la elección. Dios libera a su pueblo, lo llama a ser su pueblo, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, les da la ley para que vivan de esa manera, y así lo configura como un pueblo aparte, distinto de todo lo que lo circunda, un pueblo no solamente monoteísta, sino que cree en esta revelación de Dios y que tiene esta ley que lo lleva a decir al mismo pueblo de Israel qué pueblo tiene un Dios tan cercano como nosotros y una ley tan justa como la que Dios nos ha dado. Ahora, ese llamado que Dios le hace al corazón del pueblo, al corazón de cada israelita, también demanda una respuesta, un compromiso de corazón. Eso se va a ir dando constantemente a través de toda la historia de la salvación y que los profetas se van a encargar de renovar constantemente ese llamamiento, ¿sí? Vuelvan a Dios, ¿sí? Conviértanse y crean. Bueno, ¿por qué? Para que el pueblo no se aparte de esa llamada que Dios le había dirigido. Ahora, si vemos eso en el pueblo de Israel, ¿vemos en Jesús los elementos propios de un llamado? Vemos en Jesús. En Jesucristo, ¿vemos los elementos propios de un llamado? Cumple la voluntad del Padre. Y ahí respondo. No, si es dicho. Pasa como cuando le llamaste. ¿Cómo? Si era Dios, no era llamarlo, digamos que estaba. Ya, fantástico. A ver, vemos elementos. Él escucha al Padre, vive en obediencia, pero no encontramos elementos de vocación en Jesús. ¿Por qué? Porque él es el que llama, ¿sí? Entonces, no encontramos eso, el ser llamado Jesús por otro. ¿Por qué? Porque Él es el mismo Dios. ¿Qué encontramos? Sí, no sé, el bautismo no es llamado. El bautismo de Jesús en el Jordán es un signo de la investidura de Jesucristo como Mesías y de la presentación, podríamos decir, del Padre respecto de Él como el Hijo amado a quien hay que escuchar. Pero no es que a partir de ahí empezó a ser, ¿no? Claro, no se da una transformación, aunque Jesús va desandando su camino, no es que en un momento, y en la conciencia humana de Jesucristo no conocía todo puntualmente, sí conocía la voluntad del Padre y se entregó a ella, ¿sí? Va haciendo un camino. Sin embargo, el ángel cuando le anuncia a María le dice que encontrás por nombre Jesús. Pero a María. Sí, por eso, pero, o sea, a María únicamente, pero después le dice yo todo. Claro, por eso, en Jesús mismo no encontramos elementos de una vocación, porque Él es el que llama. Entonces, si no vemos vocación en Él, al contrario, Él se encarga de multiplicar los llamados. ¿Y a qué llama Jesús? A seguirlo. Por eso, volvemos al principio. O sea, ¿cuál es el llamado que Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, le dirige a todos? Que se pongan tras sus pasos, que lo sigan. ¿Sí? En ese seguimiento se descubre el rostro amoroso de Dios, su misericordia, se recibe el Espíritu, se participa de su misma vida. Porque Él es camino, verdad y vida. Toda su predicación tiene esta forma vocacional, ¿sí? Es este llamamiento a seguirlo para vivir una vida nueva. El eterno amado. ¿Sí? Eternamente llamado. Soy un qué. No. ¿Quién es el que después el padre? Sensini, ya le voy a compartir algo. Es un italiano, es un sacerdote italiano. ¿Se acuerdan, por ejemplo, del joven rico? ¿Sí?
Bueno, ¿qué tengo que hacer para, claro, al escuchar a Jesús, lo que él ofrecía, por decirlo así, ¿no? La vida eterna, ¿qué tengo que hacer? Y ya cumplí los mandamientos. Bueno, vendé todo, dale a los pobres y seguime. ¿Sí? O te seguiré donde quiera que vaya. No es una iniciativa de la persona, sino del mismo Cristo el llamar. Y la iglesia se dio cuenta de eso y lo vivió desde el comienzo, ¿no? En San Pablo encontramos esto, ¿no? San Pablo que se ha llamado por Dios, apóstol por vocación, a los de Roma que son los llamados, los santos por vocación. En la carta de los Corintios dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes saludan a la iglesia de Dios que reside en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, junto con todos aquellos que en cualquier parte del mundo invocan el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Los llamados, ¿no? Ese es el nombre, podemos decir, de los cristianos, que han sido llamados por la voluntad de Dios. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿En casa? Bueno, entonces, veíamos esta forma de la vocación, ¿sí? Llamado, que incluye esa elección, ese cambio en la propia vida, que espera una respuesta y que tiene por fin una misión. Lo veíamos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Podríamos pensar después tal vez en algunos pasajes concretos, como lo hicimos al principio, ahora con este molde, tratar de buscar más prolijamente algunos pasajes. E insisto en esto, ya en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas en general, encontramos esa dimensión vocacional, ¿sí? La carta de Pedro, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. No dice vocación, no dice llamado. Pero ¿cuál es la voluntad del Padre? Que todos se salven. Es decir, llamarlo, ¿no? Nos ha llamado de las tinieblas al reino de su luz admirable, dice. O sea, ese movimiento que saca de un estado para poner en otro. Como tarea... Bueno, en relación a lo que dijo al Sí. principio, que no solamente a los jóvenes, sino a nosotros también está cuando el dueño del campo está al que lo llama primero y al que llama último. Llama en distintos momentos de la vida. ¿Sí? El texto para leer y trabajar es Juan 1, del 15 al 51. De tarea, ahora les cuento. Ya te respondo, Ali, con el... Juan 1, del 15 al 51. Sí, está escrito. En ese pasaje la idea es que ustedes puedan buscar estos elementos de llamado, respuesta y misión, si los encuentran. Y sobre todo prestar atención cómo los que son llamados a su vez empiezan a llamar. ¿Sí? Es el pasaje que comienza con Juan el Bautista, que señala a Jesús como el Cordero de Dios, y sus dos discípulos, entre ellos Andrés, lo empiezan a seguir a Jesús. ¿Sí? Jesús se da vuelta y le dice, ¿qué quieren? Bueno, si a partir de ese texto, no sé, se le viene a la memoria otros textos, pueden apuntárselo y hacerse el material para la charla. ¿Sí? Ahí Ali me dice, Hebreos 5, 10, 5, si no hay un llamado del Padre a Jesús. Bueno, es la única excepción que podríamos considerar cuando dice,
Por eso Cristo al entrar al mundo dijo, tú no has querido sacrificio ni oblación, en cambio me has dado un cuerpo. No has mirado holocaustos ni sacrificios, entonces dije, aquí estoy, yo vengo para hacer tu voluntad. Claro, lo que pasa es que ahí el Evangelio de la carta a los Hebreos, de lo que está hablando es de que Jesús es sacerdote eterno a la manera de Melquisedec, entonces él en tanto Dios y hombre, su realidad humana, ha sido constituido sacerdote, sobre todo en su dimensión humana, porque es a través de su cuerpo, el cuerpo de Cristo para los hebreos es el templo nuevo, ¿no? A través del cual nosotros entramos, el velo de su carne, dice un poco más adelante en el mismo capítulo 10, a través del velo de su carne entramos en el santuario de Dios. Pero porque habla de la dimensión pascual de Cristo que nos alcanza la salvación. Hebreos 10, el capítulo 10:5, citaba eso. Una cosita antes que nos vayamos. Les vuelvo a compartir la pantalla. Bueno, todo eso que dije más o menos está en ese sitio web. Van a ver que cuando entren hay un link que dice descarga el texto en PDF. Si quieren descargarlo e imprimirlo, está ahí. Van a ver que hay algunos links para algunos textos que les pueden servir. Está todo lo que fui compartiendo. La actividad. Al final de esa página que dice el Evangelio de la Vocación, hay un link a un documento en PDF que son textos para orar sobre la vocación. Por ahí si alguno quiere o tiene que armar una charlita, no sé qué. Es un texto que preparó el Departamento Nacional de Animación y Pastoral Bíblica. Son distintos textos vocacionales y una meditación o una reflexión para poder rezar. También en la misma página, si ahora entran a los otros cuadritos no van a encontrar nada, porque si no ustedes se van a leer todo. Bueno, como no tienen nada para hacer en esta semana, van a querer leer todo lo que yo les doy. Pero al final van a encontrar este apartado que dice lecturas, y ahí van a encontrar algunos links para algunos textos que son como para profundizar. No se desesperen, no veo que tengan cara de desesperado tampoco. Pero bueno, ahí por ejemplo, lo que yo les compartía de Aparecida, está el texto completo acá de ese capítulo 4. Y pueden descargar el documento si quisieran. Entonces, bueno, llamados al seguimiento, configurados con el maestro, enviados a anunciar el Evangelio, animados por el Espíritu. ¿Sí? Tienen también los mensajes de los papas para las jornadas mundiales de oración por las vocaciones, que ya les voy a contar qué son. Lo tengo que terminar a esto, porque están únicamente los links y nada más. Después, bueno, estará un poquito más claro. Y después hay algunos textos de Francisco, Santidad y Vocación, o la vocación a la santidad en Gaudete et Exsultate, y los dos textos de Christus Vivit, Vocación y Discernimiento, que son muy claros y muy lindos para leer. Bien. ¿Preguntas? Podríamos decir que estamos todos, digamos, a lo que vimos hasta hoy, estamos todos iguales en principio, digamos, con el llamado. Nadie entendió nada. Estamos todos iguales. Ahí, a ver un segundo. A ver. Perdón, ¿cómo? No, me refiero a que por ahí... Si todos somos llamados. Todos somos llamados. Sí, todos somos llamados. Entonces, todos hacemos el mismo llamado, hasta lo que vimos. O sea, pero después... Ya vamos a ir al después. Sí, primero es esto. Todos somos llamados. ¿Alguien había levantado la mano? ¿De sus casas? ¿No? Después, Ali, en este sitio web que les compartí, está al final del primer encuentro,
el Evangelio de la Vocación está la tarea, digamos, ¿sí? Después la comparto aparte por si hace falta. ¿Algo más? Tiene una tarea que tenemos que ver. Lo de recién. No, digo tarea, pero sí. Tienen un rato en... Sí, pero no es que le voy a controlar ni... Claro, tienen que pagar el doble de inscripción. Sí. Bueno. Última oportunidad. Pastoral de vocación en alguna parroquia. ¿Cómo? Pastoral vocacional en la parroquia. Lo veremos en el próximo capítulo. Bueno, lo más parecido podría ser, bueno, a nivel diocesano tenemos la pastoral juvenil vocacional y después la tarea que hace la OVE de difusión de la cultura vocacional, además de ayudar al seminario y todo eso. La obra es como más específico de la vocación. Bueno, en algunas parroquias, sobre todo de los religiosos, hay un equipo de pastoral vocacional solamente, o un equipo que acompaña a la pastoral juvenil de matrimonios o de consagrados. ¿Puedo comentar la historia de las vocaciones? No, porque nos vamos, perdón. Pero lo hacemos la próxima, por favor. Porque así cerramos y desocupamos. Tenemos que desocupar acá. Sí, perdón. O ahora charlamos en el pasillo, si bien. ¿Sí? Vamos a cerrar con una oración, a pedirle a la Virgen que nos ayude a seguir descubriendo este misterio de la vocación, que es la vida cristiana. Ella que ha sido la llamada, la que ha respondido con generosidad con toda su vida, nos conceda la gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Guadalupe, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien.